Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos de Rolando TV. Aquí estamos con un video más. Hoy quiero compartir una pequeña parte de un libro que me encanta, es el libro de Apocalipsis. Sin duda alguna, siento que es uno de los regalos que Dios nos dejó, esta visión y revelación que es el libro de Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. Y nos habla de lo que le dice el ángel a la iglesia de Efeso. Cada una de estas iglesias tiene que ver algo con nosotros. Nos identificamos a veces con lo bueno y con lo malo que le dice a cada iglesia. Son 7 iglesias. En este libro de Apocalipsis vamos a ir poco a poco estudiando una por una. Hoy nos vamos a dedicar a Efeso y desde el versículo 1 hasta el versículo 7 del capítulo 2 de Apocalipsis nos habla de esta iglesia. Y dice: escribe el ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que le dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Ahí está hablando Jesucristo a esta iglesia. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Guarde esta escritura que está en el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de tu lugar si no te hubieses arrepentido. Vamos a ver qué nos dice el 6 y el 7. Ahí me pasé, perdón. Dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, dice. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dios bendiga su palabra. Amén. ¿De qué está hablando aquí? Hay varios puntos importantes. Pero voy a empezar del 7 y el 6 explicando esto un poco. Dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este árbol de la vida, acuérdense que habla allá en Génesis, que estaba también en medio de el jardín del Edén, pero fue removido. Mire ahora dónde está. Está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida. ¿Pero qué es este árbol de la vida? Bueno, es el árbol que da como fruto que usted tenga una vida eterna con Dios. Ojo, todos vamos a tener una vida eterna, pero no todos la vamos a tener con Dios. Lamentablemente, el que peque y no se arrepienta y no acepte a Cristo, ese va a tener una vida eterna para condenación en el infierno, siendo torturado y atormentado. Pero este árbol de la vida que Dios tiene, al que venciere, ¿y de qué va a vencer usted? Va a vencer pecado, va a vencer la maldad y va a vencer la desobediencia del ser humano, postrándose ante Cristo y dándole su vida a Él. Ahí va a vencer y va a recibir el árbol de la vida eterna, pero con Cristo, en santidad, en obediencia. En el 6 dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, dice Jesús. Mucha gente, incluyéndome a mí, al principio cuando leyeron por primera vez esta escritura, no tenían ni idea quiénes eran los nicolaitas, ni qué hacían estos nicolaitas, ni por qué Jesucristo los aborrecía y por qué la iglesia de Efeso también las aborrecía. Ahora, poco a poco uno va entendiendo ciertas cosas y hay que ir a informarse. Yo, por ejemplo, busqué qué era la doctrina de los nicolaitas, qué tan malo tenían y por qué Dios la aborrecía. Bueno, en lo que fui a buscar, dice que los nicolaitas era una iglesia
que se separó de la iglesia primitiva. Muchos la asocian con un discípulo que se llamaba Nicolás. Otros dicen que no tiene nada que ver, que simplemente tiene que ver con el significado de esta palabra nicolaíta, que significa comedor o que come. ¿Y qué es lo que comía? Bueno, comía desobediencia, comía idolatría, comía, toleraba otras cosas que Dios no toleraba. O sea, le daba la libertad a los que seguían esta enseñanza para que ellos decidieran qué querían hacer y qué no. ¿No les suena parecido? Hoy en día hay muchos cristianos que dicen, esto sí lo acepto, esto no lo acepto de la Biblia. No, la Biblia hay que aceptarla completamente, no solo parte. Pero entre las cosas que tenían estos nicolaitas, las obras de ellos, se menciona varias veces en el libro de Apocalipsis que tenían mucha influencia dentro de la iglesia primitiva. Dice que los pecados ligados a la idolatría de los nicolaitas, esto estrechamente relacionado con la idolatría dentro de la iglesia. Explorando como los pecados sexuales, tenían muchos pecados sexuales, ellos fueron los que empezaron a meter la libertad sexual dentro de la iglesia. Dios le había dado, o Jesús le había dado a la iglesia primitiva la ordenanza de que el hombre tuviera una mujer y la mujer un hombre como pareja. Y se permitía la relación íntima entre ellos dos, pero no era permitido que el hombre o la mujer intimidara con otra persona que no fuera su pareja. Los nicolaitas dijeron, no, ¿por qué no? Es un placer y para eso no fuimos creados, para tener placer. Sí, para placer en lo bueno, no en lo malo, en la obediencia, no en la desobediencia. Por lo tanto, esta es una de las caídas de ellos. Habla entre las enseñanzas que dice que los nicolaitas enseñaban a sus seguidores o a sus discípulos a autocomplacerse. ¿No le suena eso? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona se autocomplace, sea mujer o sea hombre? Está hablando de la masturbación y eso no le agrada a Dios, eso no es agradable. Esta iglesia o esta rama de la iglesia fue la que metió esas enseñanzas. Y no solo eso, dice que también enseñaron la doctrina de Balaam. Y habla de la figura de Jezabel. ¿Quién es Jezabel? Cuando habla del espíritu de Jezabel, bueno, estos nicolaitas fueron las que metieron la enseñanza de Jezabel dentro de la iglesia. ¿Y qué es Jezabel dentro de la iglesia? Un espíritu del diablo demoníaco que le enseña a la mujer a verse provocativa, a verse, ¿cómo se llama? El maquillaje, la joyería en exceso. No es que sea pecado maquillarse, pero sí al buscar llamar la atención del varón o a veces los hombres también se maquillan para llamar la atención de la mujer. Eso ya es el espíritu de Jezabel, un espíritu de lujuria que entró ahí. Promiscuidad sexual, dice, de eso estaba hablando hace ratito, de que ellos enseñaban a que no eran, vaya, no era pecado que el hombre o la mujer tuviera relaciones con otra persona, que eso era bien, porque eso le causaba a él placer. No, Dios no nos creó para que tuviéramos placer nosotros, sino que sintiéramos placer obedeciendo sus leyes. Entonces, me extendería mucho en el video si sigo hablando de todo esto. Balaam, por ejemplo, enseñó la idolatría. Para que usted entienda quiénes eran los nicolaitas y por qué Dios los aborrecía y por qué esta iglesia también los aborrecía, busque ahí en internet para que usted aprenda un poquito más de lo que era esta iglesia o esta doctrina de los nicolaitas. Pero vamos a ir al principio. Dice que Efeso, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. ¿Qué quiere decir? Que Efeso era una iglesia que trabajaba duro para agradar a Dios. Tenía paciencia, imagínate. La paciencia es uno de los dones para cualquier cristiano vencer. Y es una de las cosas que si un cristiano no la tiene, está condenado al fracaso. Una y otra vez cae. Dice, pero yo oro, yo ayuno, yo busco de Dios, leo la palabra. Pero ¿por qué no avanzo? Porque no tienes paciencia. Y ojo, Dios no condena completamente. Dios dice, si no tienes sabiduría,
pídela a Dios. No tienes paciencia, pídela a Dios. No tienes fe, pídela a Dios. El error es que a veces queremos hacer las cosas por nosotros solos. Hay que pedir a Dios y Dios nos la va a dar. Ok, esta iglesia tenía paciencia. Dice, y que no puede soportar a los malos. ¿No le ha pasado a usted como cristiano que usted siente una cosa tremenda cuando ve una persona mala dentro de la congregación? Algunos dicen, no, Dios nos ama a todos y tenemos que tener paciencia. El hermano es malito, pero ni modo, así es él y tenemos que aceptarlo. No, a veces no hay que aceptar al malo. Y no quiere decir que lo vas a condenar, porque tú no eres nadie para condenar, pero sí lo tienes que reprender, sí tienes que orar para que Dios cambie a esa persona o la saque de ahí, porque tarde o temprano él va a contaminar a otros con su maldad. Y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿No les suena esto en la iglesia que estamos hoy en día? ¿Cuántos hoy en día se llaman apóstoles? Miles de personas llamándose apóstoles y profetas. Pero cuando usted los empieza a ver a la luz de la Biblia y de la palabra de Dios, ve que son unos mentirosos. La Biblia dice que el apóstol es aquel que vio y anduvo con Jesucristo. Ese es un apóstol. Por lo tanto, nosotros ya no podemos ver a Jesucristo porque Él ya está muerto. Lo sentimos, pero no lo podemos ver. Por lo tanto, no podemos ser apóstoles. ¿Verdad? Podemos tener un don de apostolado, pero eso no nos hace que nos llamemos apóstoles de Cristo. Hay en los 5 dones en Efesios que Dios dio, hay profetas, apóstoles, maestros, pastores y evangelistas. Los profetas y apóstoles, ya quedó eso sellado. Cuando Jesucristo murió, ya quedó. Jesucristo fue el último gran profeta en la tierra. Muchos pueden profetizar hoy en día, mujeres, hombres, niños, jóvenes, pueden profetizar, pero eso no te hace un profeta. Simplemente tienes el don de profecía, pero no eres profeta, porque los profetas, el último gran profeta, fue Juan el Bautista. Jesucristo vino como un profeta, aunque él era el Hijo de Dios, es más que un profeta. Apóstoles se acabaron con Pablo. Pablo fue el último apóstol y Pablo no vio a Jesús. Sin embargo, sí lo vio en revelación. Por lo tanto, él es contado como el último apóstol. Los 12, incluyendo a Judas, que cayó en pecado, el que fue nombrado como sucesor de Judas, y Pablo. ¿Cuántos son? 14 apóstoles, imagínense. 12 que el Señor Jesús escogió, uno que fue llamado a suceder a Judas, y Pablo, el último, que dice, yo soy el más indigno de los apóstoles, porque yo perseguí la iglesia de Dios, pero él es apóstol, es el último. Por lo tanto, todos los que conocemos ahorita, el apóstol Santiago y todos los mentirosos, no son apóstoles. Están tomando algo que no les pertenece. Por lo tanto, los hemos hallado mentirosos, dice aquí en el versículo 2. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Dice, ¿qué no es desmayar? No darse por vencido. Se tiene que sufrir. Hermano, el ser cristiano no es solo estarnos riendo y leer la Biblia. No, hay momentos que vas a sufrir. Hay personas que te van a levantar calumnia. Hay personas que te van a aborrecer por ser cristiano. Te van a llamar loco. Y lo tienes que pasar. Y lo tienes que aguantar por amor a aquel que te llamó y aquel que dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Pero esto es lo más importante, el 4, yo le dije, tenga cuidado con el 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿De qué está hablando Jesucristo ahí? ¿Qué es dejar tu primer amor? Yo se lo puedo decir porque a mí me pasó y es horrible. Cuando usted viene a Cristo Jesús y se convierte y se bautiza y acepta a Cristo y renuncia a sus pecados, usted entra en ese primer amor con Cristo. No voy a decir que pero sí se compara una mínima parte a cuando usted conoce a su primera novia. Aquello que usted respira, vive y come pensando en aquella persona. Así, pero 10, 100, 1000 veces más es el amor con Jesucristo. Cuando usted conoce por primera vez a Cristo realmente, usted se enamora de Él. Y usted quiere vivir para Cristo. Usted quiere predicar la palabra. Usted quiere comer para Cristo. Y usted quiere morir ya para estar con Cristo. Tanto así, imagínense llegar a la muerte con tal de estar con Jesucristo. Ese es el primer amor. Pero conforme va pasando el tiempo, las cosas, los problemas, el tiempo va haciendo que eso se vaya enfriando, ese amor.
Y poco a poco usted ya cada día está dando menos por Cristo. Ya no quiere orar, ya no quiere ayunar, ya no quiere ir a la iglesia, no quiere leer la palabra de Dios. Y eso hace que se vaya muriendo ese primer amor. Y Dios condena esto porque Él sabe que el que olvida el primer amor está predestinado para que tarde o temprano Satanás lo agarre y lo lleve lejos de Jesús. Por eso el 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Está hablando de que caíste, de sentir ese amor tan grande con Cristo. Poco a poco fuiste cayendo, menos oración, menos ayuno, menos leer la palabra y menos necesidad del amor de Cristo. Fuiste cayendo. Arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿De qué primeras obras está hablando? De esas que usted sentía. Cuando usted siente el primer amor, usted quiere salir a predicar la palabra, aunque no sepa nada de la Biblia. Usted quiere ir a decirle a todo el mundo el gran amor que Jesucristo le puede dar a él como se lo dio a usted. Pero poco a poco eso va muriendo si usted deja caer el primer amor. Por lo tanto, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. ¿Qué es un candelabro? Es la luz que Jesucristo te dio cuando tú lo amaste y Él te amó. Esa luz se va apagando poco a poco. Y si se apaga, ¿qué pasa? En tu vida hay una oscuridad, peor que antes. Porque antes estabas en oscuras, pero no conocías a Dios, no conocías la luz. Pero hoy vas a llegar a una oscuridad sabiendo que hay una luz, pero ya no la tienes en ti. Quitaré tu candelabro de su lugar y si no te hubieras arrepentido. Por eso, esta mañana o esta tarde, cuando usted vea este video, yo le digo, vuelva a su primer amor. Y si no has tenido ese primer amor, busque ese primer amor con Cristo, busque esa primera relación verdadera con Cristo, porque no es lo mismo decir, yo creo en Jesucristo, yo respeto, pero no voy a ninguna iglesia. Eso no es. Sabes que existe Jesús, pero tú no has tenido una relación con Cristo. No es lo mismo que digas, oh, yo veo a la vecina que es bonita, a decir, yo ya soy novio con la vecina. Entonces ya tuviste una relación, ya sabes lo que es eso. Más o menos eso se compara aquí. Tú puedes decir, yo conozco de Cristo, he oído de Cristo, lo respeto, sé que fue crucificado y esto y lo otro. Pero si no has tenido una relación con Cristo, no has tenido tu primer amor. Ve y busca ese primer amor. Gracias le doy por ver estos videos, compártalos por favor para que lleguen a más personas. Y vamos a hacer una pequeña oración porque ya el video se extendió. Una pequeña oración para que Dios, si usted ya tuvo esa primera encuentro con Él, lo lleve a recuperar lo que ha perdido. Y si no lo ha tenido, que le permita. Bendito amado Padre Celestial, Señor Todopoderoso, vengo delante de tu presencia, Señor, a pedirte por cada persona que va a ver este video, Señor. Señor, si como yo, ellos ya tuvieron un encuentro contigo, pero poco a poco fueron perdiendo esa luz, poco a poco fueron perdiendo esa fuerza, Señor, yo te pido que les permitas regresar a su primer amor, Padre, antes que venga tu espíritu y quite ese candelabro, Padre, que sería quitarnos la vida, Señor. Antes de morir, Padre, permite que cada uno de nosotros recuperemos ese primer amor. Y para aquellos, Padre, que nunca han tenido esa relación, que te conocen, han oído de ti, hablan de ti, pero no han tenido esa relación íntima contigo, Padre, te pido, Señor, por esa persona que te acepte como su Señor y Salvador, que permita que sea bautizado en tu nombre, Señor, y que Él pueda conocer ese gran amor, Padre, en el nombre de Jesús, y que le des fuerza, Señor, para renunciar a toda mala obra dentro de Él, a toda cosa que lo ensucie espiritualmente delante de tu presencia. Señor, gracias por permitirme traer este pequeño video y que llegue al corazón de estas personas que van a ver este video. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por ver el video, mi gente. Dios les bendiga y vamos a estar subiendo más videos para traer un poco más de la palabra del Señor. Solo le suplico que los comparta con sus amistades. La palabra de Dios nunca está de más. Siempre hay alguien que la necesite. Así que comparte este video en el nombre de Jesús. Amén.